analizar una temática que en las últimas semanas ha conmovido al mundo en general y al mundo judío en particular. Y por eso lo llamamos, más allá de Charlie Hebdo, la masacre antisemita y el terrorismo islámico, el mundo después de los actos terroristas en París y la muerte del fiscal Nisman. Nos acompaña un grupo muy prestigiado de colegas y amigos. En primer lugar, presento al huésped de México, el doctor Efraim Sadov. Efraim Sadov es un historiador especializado en judaísmo de América Latina, en la Shoah e Israel. Es también al mismo tiempo rabino laico humanista que se desarrollaron. Y en segundo lugar nos acompaña Alice Kejaes de la casa, la doctora Judith Boxer-Libera. La doctora Judith Boxer-Libera es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el más alto nivel, es miembro de la Academia de Ciencias de México, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de México, es la directora de la revista de Ciencias Políticas y Sociales que dicta la universidad. Ya está. Bueno, sí se oye mejor, perdón. Buenas noches. Decía yo que celebré mucho la iniciativa de Daniel Feinstein de organizar este diálogo, este encuentro, esta mesa para reflexionar sobre un tema tan amplio que por más que recorre diríamos, un universo geográfico que va de París a Buenos Aires y que fue de Buenos Aires pasa, porque ahí estamos mencionando en la referencia al fiscal Nisman, y que regresa obviamente y tiene una mirada al Medio Oriente y no puede abstraerse de Europa, esto es, nos da un panorama de un mundo global y a la vez parece haber ciertos comunes denominadores que se desprenden, a mi modo de ver, de dos ejes fundamentales. El primero, que vivimos en un mundo global, que se ha globalizado el mundo, y en un momento refiero y aclaro a qué refiero. Y el segundo, que el mundo judío es un mundo global en sí. Habría como dos grandes procesos, dos grandes sistemas mundos para retomar el acercamiento de Manuel Wallerstein, que citaba Daniel. Esto es, hay un sistema mundo y hay también un sistema mundo judío en él que tienen dinámicas compartidas y otras totalmente propias, singulares. En este sentido, tal vez la primera reflexión que yo quisiera hacer es que un mundo globalizado significa un mundo interconectado, un mundo comunicado simultáneamente, un mundo donde las fronteras se cruzan con una gran celeridad, un mundo donde de manera virtual podemos estar vivenciando lo que sucede en otro lugar y por tanto este mundo en el cual los procesos atraviesan las fronteras nacionales tiene una gran implicación en términos de darnos, casi diríamos, el sistema mundo, el globo terráqueo todo, como una gran unidad, pero a la vez diferenciada internamente. Europa no es América Latina, el Medio Oriente no es Asia, y dentro de las regiones, Argentina no es México, México no es Brasil, y sin embargo, este doble momento debemos marcarlo. Y lo digo porque en esta perspectiva de un mundo global y de procesos globalizados, tal vez uno de los fenómenos más inesperados y a la vez más contundentes del momento que nos toca vivir es precisamente la globalización del terrorismo. Esto es algo, ¿por qué digo inesperado? Porque todos los teóricos de la globalización, Wallerstein incluido, predecían nuevos actores, la sociedad civil,
una nueva ciudadanía, la toma de conciencia, el cruce de fronteras que hacían un reconocimiento mutuo, y sin embargo lo que nosotros descubrimos es que hay un terrorismo que aparece de un modo inesperado. Y diríamos, si el siglo XX se inició con un dato tan fuerte como fue Sarajevo, como puede ser un asesinato que haga estallar una conflagración mundial, el siglo XXI se caracteriza por la emergencia de nuevas formas de ser y de acción de esta situación de violencia. Voy a regresar, se inicia con Sarajevo el siglo XX y durante, por ejemplo, la década de los 60 o 70 del siglo pasado, el tipo de terrorismo que conocíamos era un terrorismo que reflejaba la existencia de un mundo bipolar, dos bloques, y por tanto también había causas sociales que podían explicar la existencia de estos brotes de violencia inesperados. Sin embargo, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, empezamos a ver, con la caída del muro, con el fin de la bipolaridad, con la esperanza de un mundo unificado, por lo menos consensuado en ciertas cuestiones fundamentales, lo que emerge es una nueva forma de terrorismo, que tiene en común con el pasado el que haya estados nacionales que los estén apoyando y subvencionando. Y lo que tiene de singular y particular es la modalidad que alcanza, el impacto, la magnitud, la posibilidad de ser simultáneamente vivido en diferentes entornos, las fuentes de financiamiento y el cruce de los actores. Queda claro algo, y es que hay un nexo perverso que se retroalimenta entre un antisemitismo que recupera patrones viejos, previos, los reformula, los recombina, los conjunta con un proceso propio de la globalización, que es el discurso antiglobalización, antiimperialista, antioccidental, y que inmediatamente también se convierte en un discurso anti-israelí. Esto aparece en estos nexos, que puede ascender o decrecer, y así en efecto es, de acuerdo al proceso que se da en el Medio Oriente. Yo me quiero referir un poco a la perspectiva de Israel y de la intervención de Israel en casos de ataque a judíos y los casos específicos de Francia y Argentina. Pero antes de pasar a este tema, haré un comentario sobre esta publicación francesa que fue un detonante de muchas cosas. Me refiero a lo que en francés se dice Charlie Hebdo, que en realidad quiere decir Semanario Charlie. Es un semanario cuyo origen se remonta a los años 50 como publicación satírica de extrema izquierda con el nombre de Harakiri, y como tal atacaba a la derecha, a las religiones monoteístas y al gobierno. En noviembre de 1970 fue clausurado tras haberse burlado de la muerte de Charles de Gaulle. Volvió a su actividad bajo un nuevo nombre y su antigua tendencia. Personalmente considero que sus caricaturas no me gustan y pienso que se puede formular críticas
y aún poner en ridículo muchas formas de vida y de pensamiento de un modo más elegante y menos racista. Sin embargo, es absolutamente condenable una agresión física por parte de los que no les gustan sus caricaturas estereotipadas. Tampoco es aceptable que haya manifestaciones multitudinarias en el mundo en protesta por estas caricaturas y las de otros medios, salvo que los que las incitan tienen móviles políticos más profundos. Y ahora quiero pasar al tema central que me propuse abordar aquí. A mi parecer, la base común a los hechos mencionados en el título de convocatoria son los ataques antijudíos que se van registrando en las últimas décadas en Francia y Argentina, y en menor escala, aunque no menos importantes, también en otros países. En este momento me viene a la memoria dos frases que se dijeron públicamente al día siguiente del ataque a la sede comunitaria judía en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, y tras los ataques en París el 7 y 8 de enero pasados. En Buenos Aires, un comentarista radial dijo que habían muerto judíos e inocentes. En París dijeron que habían muerto ciudadanos franceses y judíos. Más allá de las desmentidas o rectificaciones por parte de los modeladores de la opinión pública y las declaraciones gubernamentales de ocuparse de todos los ataques por igual, es indudable que estas frases reflejan el sentir de por lo menos parte de la ciudadanía de estos y otros países, y también suenan conocidas en los oídos de amplios sectores del pueblo judío. Estas circunstancias son las que, tal vez, refuerzan la actitud entre los judíos que se representa en la frase tradicional Israel Arevim Ze Baze, que significa los judíos nos debemos una mutua responsabilidad. Y esto significa que los judíos de un país se preocupan por lo que ocurre con los judíos de otro. Esto es lo que probablemente quiso evitar el miembro del Parlamento revolucionario en los albores de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, al decir: a los judíos como individuos les corresponden todos los derechos. Como pueblo no les corresponde nada. Amplios sectores del pueblo judío no aceptaron esta posición. Así es como, por ejemplo, se formó en 1936 el Congreso Judío Mundial. Y los dirigentes del Congreso Judío Mundial, como ONG reconocida por las Naciones Unidas, se expresaron ante estos sucesos que nos convocan, estos sucesos antijudíos, reclamando a los estados que asuman la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos judíos. También el Estado de Israel lo hizo. Pero ¿cuál es el sustento para que el Estado de Israel lo haga? Desde el punto de vista legal puedo mencionar la enmienda 39 a la ley penal israelí del 25 de julio de 1994, en la cual se declara que los tribunales israelíes tendrán jurisdicción en todo el mundo en los cuales, y cito, la vida de un judío, su integridad, su salud, su libertad o su propiedad se vean damnificados por el solo hecho de ser judío o la integridad de una propiedad institucional judía. La fecha de esta sanción, repito, 25 de julio de 1994, fue una semana después del bombardeo al edificio comunitario en Buenos Aires, pero esta coincidencia es totalmente casual, ya que está claro que una enmienda legal tarda más de una semana en hacerse en un parlamento democrático, y esta enmienda estuvo en elaboración por lo menos un año antes. Esta enmienda en realidad se basa en el sionismo, que asume por sí mismo la seguridad y la responsabilidad por el bienestar de los judíos como tales en todas partes, y se la encomendó a su creación política el Estado de Israel.